Buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde. En esta ocasión, después de haberle pedido al Señor que me mostrara de qué forma deberíamos tener una palabra en esta ocasión, que tuviera mucho que hablar a nosotros, me he puesto a analizar muchas cosas y me voy a quedar con estos dos términos. Hay gente que calumnia, hay gente que siembra infamia, hay gente que siente envidia, hay gente que cuando ve que tú de una forma u otra comienzas a avanzar en tu vida, como quiera que sea, y estás haciendo algún trabajo que a Dios le agrada, que a tu familia, a tu entorno le agrada, se va a levantar contra ti de una u otra manera. Hay gente que va a maquinar de esa forma. Y entonces comienzan a surgir opiniones y cosas de aquí y de allá, contra las cuales nos vamos a tener que enfrentar en alguna ocasión. Yo le he puesto a esta reflexión un término un tanto grotesco, no es el más religioso, no es el más simpático, pero a mí me quiero dejarlo de esta forma. Y miren cómo le he colocado: el que menos puja. El que menos puja. Vamos ahora hasta allí. Ustedes saben el resto del refrán, ¿verdad? Eso tiene que ver cuando usted comienza a trabajar para Dios, cuando usted comienza a hacer las cosas de alguna manera, cuando usted comienza a estar haciendo algo que de una forma u otra no es común, ¿verdad? Tengo un amigo que era tremendo en su vida y cuando de alguna forma le ofrecía alguna atención a su esposa de aquí y de allá, ella se le quedaba viendo y decía: ¡ay, qué habrás hecho! Nunca aceptaba de alguna manera que lo hacía con la mejor intención. Y quiero fundamentarme para esta reflexión en el libro de Nehemías. Nehemías es un hombre que está en el exilio, viviendo en otro lugar, trabajando para otro rey, y lejos de él, su ciudad, Jerusalén, había sido quemada, destruida, estaba en la peor condición, al punto tal que era una afrenta para ellos. Nehemías tenía un cargo, era el copero del rey, un hombre que estaba cercano al rey, un hombre que estaba llamado a tener una cara radiante todos los días, con mucho entusiasmo, con mucha alegría en medio de todo. Pero llega gente de su pueblo y le cuenta: mira, está pasando esto. Y la Biblia dice que él entró en una condición de turbación, de temor, en una condición de tristeza. Y si él se presentaba delante del rey así, él podía morir. No era la condición para trabajar en ese cargo. Por lo tanto, no pudo evitarlo y el rey se le queda viendo y dice: ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Y él abre su corazón y le dice: mira, está pasando esto. Quisiera volver a mi tierra, quisiera hacer esto, ayudar allá en la reconstrucción del templo. Y se lo dio como una opinión que él tenía. El rey le dice: está bien, te voy a ayudar, te voy a dar la gente que necesitas, te voy a dar el dinero que necesitas, las cartas que necesitas para que vaya. Y aquello fue un reto para aquel hombre que decidió salir a hacer lo que Dios quería que hiciera. ¿Cuántas veces tú quizás no has tenido la mejor intención de hacer algo para tu familia, algo por los tuyos, y siempre vas a tener obstáculos? Pero qué bueno cuando Dios tiene cosas por hacer. En el capítulo 6 del libro de Nehemías, que les recomiendo leer el libro completo, es una historia preciosa de cómo ellos actúan de una u otra manera, vamos a encontrar un pasaje en el cual se trata de involucrar a un hombre de una u otra forma. Usan distintas artimañas, distintas cosas para ver cómo lo involucraban, para ver cómo lo hacían caer, para ver cómo lo mataban. ¿Qué les parece? Pero cuando tú estás en las manos de Dios, Dios va a destruir las cosas que se presentan. Por eso es importante que veamos allí en ese capítulo que cuando el enemigo sepa que tú trabajas para Dios, que tú quieres hacer las mejores cosas, ¿verdad? Él conspirará contra ti. En el capítulo 6, el versículo 2, el enemigo va a comenzar a conspirar, a preparar cosas, a levantar infamia, a hacerte sentir de una u otra manera. Y miren que hay algo que es terrible, que es la murmuración. Ahorita si por las redes sacan tu nombre y dicen una u otra cosa, eso va a generar cualquier cantidad de opiniones en el resto de tu gente, ¿verdad? Por lo demás dice también en el versículo 3 que te van a halagar con ofertas tentadoras y falsas. Mira, ven para acá, tendrás esto, tendrás aquello, no tendrás... Y allí comenzará el diablo a hacer su trabajo. El enemigo es astuto. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Seguimos viendo en el versículo 4 que insistirán de muchas maneras. Hoy te llegará una cosa, mañana te llegará otra. Lee el capítulo, es interesante que lo veas, capítulo 6. Tienes una Biblia en tu casa, siéntate allí y lo ves. Y comienza a analizarlo de otras maneras. De muchas maneras van a llegar de distintas formas en cuanto a la tentación para tu vida. Pero tú, mi hermanos, no dejes de hacer lo que emprendiste.
Dice el libro de Primera de Pedro, el capítulo 7, el capítulo 4, versículo 7, que debemos actuar de una manera sabia, de una manera astuta y en oración, poniendo las cosas delante de Dios. El enemigo no va a estar contento. Cuando tú decidas hacer las cosas de la mejor manera, él se va a oponer a eso. Mire, Satanás planifica, Satanás no descansa. Nosotros dormimos tantas horas, pero él no. Él siempre está maquinando contra ti. Él va a querer difamarte, va a querer que la gente tenga una opinión distinta. Estoy hablando de padres de familia, estoy hablando de gobernantes, estoy hablando de pastores, de cualquiera que tenga una posición de liderazgo. En la medida que lo podamos difamar y tener no confianza ni respeto para él, se va a hacer así. De Nehemías, que era el que encabezaba esta vuelta a Israel para levantar los muros, para hacer todo esto. Hay 3 hombres que la Biblia me señala como los Tobías, Sanbalat, Gesem, eran los hombres que encabezaban aquello, lo veían como un enemigo y de alguna forma ellos querían detener el trabajo que ese hombre hacía. Ellos hicieron una carta abierta, ¿verdad? Llena de desprecio contra este hombre. Dijeron: mira, tú has hecho esto, tú has hecho aquello, estás conspirando, cualquier cantidad de cosas. Hoy tenemos unas redes que pueden lanzar tu nombre y decir que hiciste esto, que hiciste aquello, y será terrible. ¿Cómo vas a demostrar lo contrario? Tú tienes que confiar y esperar en Dios. Mis hermanos, ellos levantaron contra él calumnia. Desde el versículo 5 al versículo 7 vamos a encontrar eso. Usted no puede evitar que las aves vuelen sobre su cabeza. Lo que sí puede evitar es que hagan nido en su cabeza. La gente va a opinar, va a decir cualquier cantidad de cosas y usted tendrá que decir: bueno, no podrá hacer otra cosa, pero contar no tengan razón. Ellos sembraron rumor contra este hombre, contra tu vida. Sembrarán rumores que estás haciendo aquello, que estás haciendo lo otro, y te tocará esperar y confiar en Dios en medio de todo. Ellos querían aconsejarle falsamente: mira, vente, te vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, porque hay gente que te ofrece de una manera que tú a veces caes en la provocación, llegando a una condición en la cual caes en su propio juego. Mis hermanos, ante eso, ante todas esas cosas, mantente firme. No es fácil mantenerse firme, sobre todo cuando el acoso cada día es mayor y de muchas maneras surge el ataque. Mantente firme. Dice la palabra que hables verdad, hablad verdad entre vosotros. No digas una mentira hoy, así sea chiquitica, porque mañana tendrás que decir una más grande y después otra, hasta que tú veas que las cosas van a ir de otra manera. Mantente verdad. Dice la Biblia: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Cuando mi verdad está puesta, ya yo no digo otra cosa. Esto es lo que pasó. Si a ustedes no les parece o no les gusta, pero esa es la verdad que debemos conocer, ¿verdad? Dile al diablo que es calumniador. El versículo 8 lo dice: mira, tú eres hijo del diablo, estás hablando cosas que no son, porque esa es la naturaleza del diablo. Él no te va a bendecir, el diablo no podrá perdonarte. Su naturaleza es todo lo contrario. Será acusarte, difamarte en medio de esto. Pero cuando tú lo pones en su lugar, entonces ellos sabrán que tú estás dependiendo de un Dios. Mis hermanos, ellos piensan que así tú cederás. Cuando te comienzan a de una u otra manera a tratar de conquistarte, a tratar de hacer de ti alguien que ellos quieren manejar a su antojo. Es importante, si tenemos, elige un candidato, alguien que resulte en un puesto, todo el mundo comienza a adularle, a ofrecerle de aquí para tener sus favores en medio de todas las cosas. Pero qué bueno cuando una persona muestra valores, muestra principios y dice: mira, así no es, yo no puedo caer ante esas cosas. Y entonces Nehemías comienza a pedirle a Dios cuál sería la dirección. Le dice: Señor, fortalece mis manos. El trabajo era duro, había que levantar los muros, había que unos trabajar pegando bloques, y había unos que mientras tenían en una mano la cuchara con la que pegaban los bloques, en otra tenían una espada, por si acaso se presentaba el enemigo de alguna u otra manera. Lee el libro completo, se lo recomiendo, de verdad que sí. También tenían gente estratégicamente con trompetas. Si se presentaba un ataque aquí, entonces sonaba la trompeta y todos acudían para defender. La trompeta que vamos a sonar es cuando estás en una situación difícil, vamos a estar orando y pides oración y pides por aquí y Dios va a traer la bendición a todos. Mis hermanos, ellos le decían a Dios: fortalece mis manos para continuar el trabajo, para vencer al enemigo, para prosperar la obra que Dios les había dado. Iban levantando los muros. Los enemigos se sentían que las cosas no podían hacerlo de otra manera. Habían inventado cualquier cantidad de cosas, al punto que en una ocasión decidieron llevarlo hasta un templo. Mira, ellos decían: bueno, este hombre es un hombre de Dios, vamos a buscarle la parte débil en el templo, vamos a convocarlo para allá.
y Nehemías pudo entender que tampoco allí estaba lo que sería la voluntad de Dios. Y él empezó a esperar en Dios. El enemigo apeló a lo inimaginable en el versículo 10 del capítulo 6. Supuestos hombres de Dios con palabra. ¿Cuánta gente viene a hablarte en el nombre de Dios y te dicen las cosas que no son? Elías, dice la Biblia, que en una ocasión tenía que discernir dónde estaba Dios, y hubo un terremoto y no sintió que allí no estaba Dios. Hubo un viento recio, allí no estaba Dios, hasta que sintió un silbo apacible y suave, allí estaba Dios. Tienes que comenzar a preparar un oído para saber cuándo Dios habla a tu vida y cuándo son tus emociones. Ellos lo invitaron para eso, era con un supuesto hombre de Dios. Aquel hombre lo involucraron de tal manera que el templo era el espacio donde él iba a querer ir. Un hombre que buscaba a Dios, le hablaban del templo, era lo más importante para él. Pero pudo entender que no era así, con una supuesta buena intención. El diablo nunca te va a presentar oliendo a azufre, como nos lo dicen de una manera, de la peor forma. No se va a presentar de la forma más agradable en que tú puedas caer, ¿verdad? Mire, por causa del evangelio, que muchas veces se nos dice, por causa de esto tendrás que hacerlo así, así, asado. Mis valores, mis principios están por encima de cualquier cosa. Hubo gente que en el pasado, la iglesia primitiva, le decía, mira, si tú confiesas que el César es el Dios del Imperio Romano, te vas a salvar. Si no, te lanzamos al circo allí y allí te van a comer los leones, te van a matar de alguna u otra forma. Y ellos decían, yo no declaro eso. Para mi Dios, Cristo es mi Señor y mi Salvador. Qué bueno cuando tú puedes tener tus valores, tus principios siempre muy en alto, ¿verdad? Ellos querían avergonzar al líder. Dice la Biblia que muerto el pastor se dispersan las ovejas. Si logramos, dejar en ridículo a los que están al frente, todos van a fallecer. Si tenemos un país que no tiene nadie que nos dirija, vamos a tener un país sin rumbo. Qué bueno cuando le podemos creer a Dios y Dios actuar de una manera. Mire, Nehemías hizo algo, le dejó todo al Señor. Es el consejo que yo te puedo dar. Déjale todo a Dios. No dejes en tu propia inteligencia, en tu propia sabiduría. Dios va a actuar de una forma en que a veces no nos es fácil, pero Dios nos va a mostrar la forma en que podemos seguir. Dios no va a dejar de detener la obra. Versículo 15. Ellos van a continuar con el trabajo. Sería para testimonio, en el versículo 16, que hicieran el trabajo. Será para fortaleza nuestra, decía Nehemías. El diablo trabaja así, descúbrelo y comienza a alabar a Dios cuando veas las cosas de otra manera. Mire, con adulancia, con la infamia, con un falso amor, el diablo lo hace de otra manera. Tú tienes que abrir tus ojos, tú tienes que atinar tu oído para comenzar a conocer cuál es la voz de Dios y saber en qué dirección andan las cosas. Mis hermanos, con el único propósito de destruirte. El diablo no quiere tu bendición, él quiere lo peor para ti. Aunque tú no lo quieras aceptar de alguna forma, no se trata de ser religioso, se trata de que tú comiences a ver en qué dirección van tus pasos y cómo estás actuando. Mi hermano, hoy, en este día, yo quiero decirte, vives esa lucha. Todos los días nos cuesta trabajo, que esto me da, que esto no me da. El diablo quiere destruirte, quiere llevarte sin que tú tengas a Cristo en tu corazón. Sientes el acoso todos los días que te da de una u otra manera. Comienza a entender lo que Dios quiere decirte. Mis hermanos, estás envuelto en sus garras. Él quiere tomarte de alguna manera, pero Dios va a fortalecer tus manos. Quiero terminar con esta anécdota. La Biblia me habla de un profeta llamado Balaam, un hombre que fue sobornado para que tuviera una palabra contra el pueblo de Israel. Y él estaba preparado para hacerlo, por amor al dinero. Y estaba a punto de hacerlo y quería pasar por un lugar, tenía una burra en la cual andaba. Dice la Biblia que queriendo pasar por un sitio, le daba y le daba aquel animal para que avanzara hasta que el animal volteó y le dijo, chico, no te das cuenta, mira lo que está allí enfrente. El hombre pudo ver quizás lo que sus ojos naturales no le permitían ver. En ocasiones, mi hermano, nos tiene que hablar la burra. Hay cosas que nos van a pasar que no podemos entenderlo de otra manera. No permitas que sea así. Con la sabiduría que Dios te ha dado, con el discernimiento, con la inteligencia, comienza a conocer cuáles son los planes de Dios para ti y sabrás que el Señor es maravilloso. Te recomiendo leer el libro de Nehemías, es muy valioso y comenzarás a ver el avance de una obra que empezó en medio de tantas luchas. Padre, gracias por esta palabra que tú me das en esta noche. Que sea de bendición para cuantos la escuchan. Que les permita a todos analizar en la dirección en que van, de qué manera pueden corregir sus pasos y comenzar a ver la gloria de Dios.
Tú nos has dado la bendición hoy de tener una actividad especial con lo que nos hemos gozado. Hubo tropiezos, hubo problemas, pero tú nos diste la victoria. A ti sea la gloria por siempre. Bendice a todos aquellos que escuchan esta palabra y que todos puedan disfrutarla. En el nombre de Cristo. Amén y amén.